¿Por qué nos hicimos los locos? Bueno, habría que Porque preguntar. si un alcohólico no puede manejar un auto, mucho menos puede manejar un país. Sin duda. Mucho más peligroso. Hay más gente. De acuerdo, eso habría que preguntarle a la población que lo eligió. Vamos a darle la palabra a la exministra Doris Sánchez, primero a las damas. 20 años es una, bueno, y 6 meses, es una sentencia ya escrita. Y he leído, Doris, que tú consideras que esto es un abuso y que es una sentencia precipitada. Explícanos por qué. Bueno, mira, voy a tomar tu pregunta en primer lugar porque luego quiero referirme a todo lo que acabas de pasar ahí en la televisión respecto Si te da a el lo tiempo. Sí, si me da el tiempo, entonces voy a ser muy corta. El tema es que lo que los fiscales tenían, fiscales recontra, ¿qué te puedo decir? Observados por la actitud que han tenido a lo largo de todo este proceso de ¿Observados por quién? Observados, hay varios que los han observado, ¿no? Tengo entendido que así como en las noticias, ¿Qué significa observados? que han sido cuestionados en muchas de las acciones que han tenido respecto al proceso que se ha llevado a Alejandro Toledo. ¿Te animarías a mencionar alguno? Pero, por ejemplo, ellos han tenido... ¿Qué fiscal? ¿Qué fiscal? Pérez y Vela. Los dos que llevan el tema. Ellos han tenido en sus manos, mi querido Beto, las evidencias de la ruta del dinero que dicen que recibió Alejandro Toledo. Las evidencias. Entonces, teniendo eso en sus manos, ¿por qué razón los jueces y la audiencia terminó el viernes? Anteriormente a esta han habido N audiencias entre gallos y medianoches a puerta cerrada, cuando las audiencias de un expresidente debieron haber sido públicas para que la ciudadanía vea cómo se está llevando a cabo el proceso de las investigaciones para concluir en este punto de convergencia que fue esta sentencia de 20 años y 6 meses solo a Alejandro Toledo, porque los otros que lo acompañan, como Paz Cofón, con 9 años de sanción propuesta por los fiscales, pues no han dicho ni pío. Pero es Alejandro Toledo el que ha hecho absolutamente todo. Alejandro Toledo, el presidente mentiroso, que ha hecho del Perú lo que hoy es, y bueno, lo que hoy es no es porque ahorita estamos pasando una situación de incertidumbre tan terrible. Entonces, ¿qué ha que yo hecho no del sé Perú? qué cosa es peor, si lo que fue el 2000, cuando recuperamos la Pero democracia. tú estabas tratando o lo que de fue decir acá. que Toledo ha hecho del Perú lo que es y luego te has retractado. Entonces, No me he retractado. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho Estoy del Perú acomodando. Toledo? Bueno, pues los que hemos estado en el gobierno, yo como ministra... Todos ustedes han estado, los tres invitados dos han veces estado. congresista, te puedo decir que soy testigo de cómo no solamente firmamos el primer TLC que ha dado al Perú la oportunidad de poder tener mercados y ventanas abiertas a los mercados. Es cierto que se pueden haber cometido, o que puede haber cometido el presidente Toledo, actos indebidos, pero para eso existe justicia. ¿Cómo es posible un país que en el mundo está catalogado como el 4º país con mayor inseguridad jurídica y política, tenga los jueces y los fiscales que no están llevando a cabo un buen proceso investigativo en resumen, para Doris, tener esa sanción? Toledo es inocente. No te digo que es inocente, Beto. Yo no te he dicho que es inocente. No he mencionado en ningún momento la palabra inocente o culpable, no hay punto medio. Momento, el punto medio es que esos matices que tú no pretendes ver tienen que ser vistos justamente por una justicia sólida, no con unos jueces tan cuestionados, no con unas... Jueces son fiscales, me acabas de hablar de fiscales. Ahora, ¿los jueces también son cuestionados? Los jueces también, porque en un día han dictado solamente lo que los fiscales pidieron. Los fiscales pidieron 20 años y 6 meses. Los jueces ni siquiera han tenido la oportunidad de contrastar lo que los fiscales han dicho en todas las audiencias y han dictado la sentencia. Muy bien, vamos a darle la palabra al ex vicepresidente David Weissman. David, ¿cuál es su opinión? Primero, sobre la sentencia, y segundo, si tienes necesidad de responder a lo que Doris ha dicho. Sí, con mucho cariño y respeto por el inmenso cariño que yo le tengo a Doris y también y a Toledo también. No, ¿Todavía le tienes cariño? Sí, porque yo comienzo por la parte humana. A ver. Y la parte humana para mí es fundamental. Así sea quien sea, la parte humana yo la valoro. Y a mí me ha conmovido verlo en esa situación después de haber sido lo que ha sido, un presidente de la República, que ha tenido cosas malas y también ha tenido cosas buenas, como todos los expresidentes de la República, tal cual.
Pero hay una cosa que yo sí debo de reafirmar. Estos fiscales han hecho un trabajo y luego han solicitado a los Estados Unidos una extradición. Para que los Estados Unidos, que tienen una de las justicias más buenas, más correctas, voy a decir, del mundo, haya accedido a la extradición, es porque ellos están convencidos de que sí hay recursos y suficientes pruebas de que sí ha cometido graves cosas de corrupción, delitos, lo que se quiera llamar. ¿Estás o no de acuerdo con la sentencia, David? Yo sí estoy de acuerdo con la sentencia. ¿Te parece justo 20 años y 6 meses? A mí sí me parece justo que se le hayan dado la sentencia. Ahora, por su calidad de vida de este momento, en donde él manifiesta todas las enfermedades que tiene, también que yo considero que así como le han dado al señor Fujimori esa ventaja de que pueda tener, pueda haber salido de la cárcel, en fin, una serie de cosas, podrían dárselas también. Eso ya depende del Poder Judicial, ya no depende únicamente de los fiscales, ya depende de los jueces y de muchas otras circunstancias que se puedan dar en el tiempo. Bien, Rudecindo, tú has sido ministro de Toledo también. ¿Cuál es tu posición? Mira, lo primero que hay que señalar es que es un proceso todavía no acabado. Es un proceso que está en curso, ¿no? Y es un proceso que está en curso porque lo que existe es una sentencia de primera instancia. Todavía no es definitiva. El abogado ha señalado que va a apelar y seguramente cuando llegue a la Suprema o ratifican la decisión o la cambian. En una de esas la cambian para peor subiendo la pena o de repente la bajan, ¿verdad? O sea, vamos a decir, es un proceso que todavía no es acabado, se ha resuelto en primera instancia y todavía hay un tiempo sustantivo que hay que esperar para saber lo que hace. Y como estamos en ese momento, siempre es bueno poner la cosa en su real dimensión. La justicia peruana lamentablemente deja mucho que desear. Porque en el caso de Toledo, no nos olvidemos que a él no lo procesan durante los 5 años de gobierno. No lo procesan después de 5 años, 7, 8, lo procesan después de 10 años. El caso Lava Jato no es un descubrimiento de los jueces y los fiscales y las autoridades peruanas. El caso Lava Jato es un descubrimiento de las autoridades norteamericanas y las autoridades brasileñas. O sea, si ellos no hubieran descubierto la corrupción de Odebrecht, no nos hubiéramos enterado de Toledo 10 años después, como no nos hubiéramos enterado de otros expresidentes que estuvieron involucrados en el mismo tema. O sea, hay que poner en su real dimensión. Toledo es procesado no por obra y gracia de las autoridades peruanas, por obra y gracia de las autoridades norteamericanas y brasileñas que descubrieron Lava Jato. ¿Tu posición sobre la virtual sentencia cuál es? Que yo creo que hay que esperar, porque en realidad todavía hay mucho por resolver. No, claro, pero hay que esperar, es una respuesta muy diplomática. No, pero yo sí he señalado muy abiertamente. Al comprobarse que él está incurso en delitos, la justicia peruana tiene que aplicarles las sanciones que le corresponden. Correcto, lo que está diciendo es, si fuera duda culpable, que se le condene, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas tú? Doris opina que es un exceso, que los jueces y los fiscales han actuado incorrectamente y que no debería sentenciarse a 20 años. ¿Qué opinas tú? No, yo soy de los que cree que él tiene que cumplir los delitos que él cometió, los tiene que cumplir, y la justicia peruana tiene que hacer su chamba adecuadamente.
¿Cómo que no? No, Si lo que, me estás diciendo si es culpable que las autoridades lo sancionen. no, lo que ¿Qué te estoy piensas diciendo- tú sobre no, lo que- la persona que ha sido tu presidente? Tú No, has sido pero- parte de su pero gabinete. yo y estoy- Ministerio de Vivienda, nada menos. Claro, pero yo estoy siendo muy claro, Él ha cometido delitos y los delitos los tiene que pagar. ¿Pero qué opinas tú? ¿Ha cometido delitos o no? Pero eso es lo que estoy diciendo. Él ha cometido delitos y los delitos los tiene que pagar. Y las autoridades tienen que hacer bien su chamba. ¿Qué delito podrías poner como ejemplo? Uno. No, de los que han estado Uno. señalando, procesados, colusión. Colusión es corrupción. ¿En qué caso? ¿No? En los casos de Odebrecht, que son por los cuales se le está procesando. Sí, por supuesto, pero... ¿No? A él se le está procesando por el tema de Odebrecht 1 y 2, por los tramos 1 y 2. Y luego tiene el proceso también de Ecoteva, que está también encaminado. Entonces tiene los 3 procesos. Y esos 3, y de los 3 solamente en 2 acaban de sentenciar en primera instancia. Y él tiene que cumplir los delitos que cometió. Y los jueces tienen que aplicar una buena sentencia. Y eso tiene que ser realmente dimensionado. Bueno, que quede claro. Creo recordar, David, que Sí. tú dudaste de la enfermedad de Toledo en una entrevista anterior. Sí, por supuesto. ¿Qué te ha convencido de lo contrario? No me ha convencido nada. Ah, ¿no? No, No, porque yo- acabas de mencionar su estado de salud, por eso te preguntaba. Bueno, yo he mencionado su estado de salud En el supuesto que está enfermo. en el supuesto que esté enfermo, Ah, ok. que se compruebe, Ujú. que haya una comprobación. Porque todos los que van presos se enferman, ¿no? Toditos se enferman, A todos sobre le todo da de cáncer. A especialmente todo le da, cáncer. sin excepción. La cárcel da cáncer. Claro. Y por esa razón, yo considero de que si él está enfermo, primero, él tiene que cumplir la sentencia, sí o sí, que le ha dado el Poder Judicial. Sano o enfermo. Sí, señor. Porque para mí hay suficientes pruebas contundentes de que, primer paso, Estados Unidos si extradita a un personaje político es porque está convencido que las pruebas de petición de extradición son ciertas y valederas. Si no, no autoriza la extradición. Ese es el primer punto muy sólido, desgraciadamente para Toledo. Desgraciadamente para Toledo. ¿Cometió los delitos? Bueno, los cometió. ¿Por qué razones? Él sabrá en su conciencia por qué los cometió. Lo que yo te he dicho es que posteriormente a este cumplimiento de 1 año, de 2, de 3, de acuerdo a su condición de salud, si es cierto, si fuese cierto, sí merecería una condición de que se le facilite pues ir a un hospital, a una clínica, a curarse, porque en una cárcel no hay condiciones para curar a nadie, y menos de un supuesto cáncer. Hablo y resalto de un supuesto cáncer, pero para mí no me convence por la trayectoria y porque yo he conocido a Alejandro. Lamentablemente, lo he dicho en la época que yo he sido vicepresidente y he tenido algunos encontrones con él y abrazos fuertes con él también. Él tiene un problema mental de mentir y de creerse la mentira. Y lo he dicho y lo voy a repetir porque yo no voy a venir a mentir acá. Es la verdad que yo he dicho y la mantengo. Si estoy equivocado me deberían de refutar con pruebas médicas. Pero Tú estás diciendo la que larga Alejandro lista... Toledo es un mitómano. Sí, señor. O sea, que miente y ni se da cuenta que miente. Así es, se la llega a creer que él miente. Me parece que es una enfermedad que él ha perdido el tiempo en no darle atención y curarse de esa enfermedad. Ahora, hablando de enfermedades, y acá supongo que Doris va a tener una respuesta para esto, pero ¿Seguro? para nadie es un secreto que él tenía un problema con el alcohol. Y eso es una enfermedad. Entonces, si sabíamos eso desde el año 2000, David, Sí. ¿por qué nos hicimos los locos? ¿Por qué nos hicimos Que los... Alejandro Toledo era un alcohólico, lo sabíamos del 2000. Y lo elegimos. Sí, sin duda. ¿Por qué nos hicimos los locos?
Bueno, habría que Porque preguntar. si un alcohólico no puede manejar un auto, mucho menos puede manejar un país. Sin duda. Mucho más peligroso. Hay más gente. De acuerdo, eso habría que preguntarle a la población que lo eligió. Pero tú eras su vicepresidente. Yo sí, claro, yo fui, pero tienes que saber la historia cómo yo llegué a ser vicepresidente. Ya, pero tú y permíteme puedes que dar la- fe, permíteme que la diga. Tú puedes dar fe. Mira, yo que en esa época era periodista de oposición, entre comillas. Sí. Y digo entre comillas porque mi programa le hizo una cantidad de favores a la Correcto, campaña de Alejandro. correcto. Y luego me arrepentí y no me alcanzará la vida para arrepentirme. Claro. Pero a mí me consta Sí. que al señor Toledo lo han sacado en brazos de reuniones, de restaurantes, en los que además no se pagaba la cuenta. Perdón, ¿A ti no te consta? Sí, pero eso ha sido, tienes que remarcar que eso ha sido cuando ya él era presidente de la República, no antes. Bueno. No antes, no antes. Eso sí, yo te lo puedo demostrar en donde tú quieras. Ok. Eso ha sido cuando ya él ha sido presidente, porque lo han sacado en hombros o arrastrando de Palacio de Gobierno a las 6:30 de la mañana, cuando ya era elegido presidente. ¿Quién lo sacaba? Antes no. ¿Quién lo sacaba en hombros? Su seguridad. ¿Cómo quién lo va a sacar? La seguridad que estaba con él Pregunto perma- porque tú has La estado ahí. seguridad que estaba con él permanentemente. O sea, a ese nivel. A ese nivel, claro, por supuesto. Y no una vez. Y yo he estado en una oportunidad en su casa cuando lo han sacado y el recibimiento de Elian ha sido pues bastante fuerte contra él. Muy molesta, muy molesta y violenta contra él. En una oportunidad he estado en su casa. Doris. Sinceramente, me causa mucha gracia. Primero quiero hacer ¿Qué una causa cosa. gracia? Me causa gracia todo lo que escucho, Beto, y no te molestes, por favor. No, no me molesto. No, entonces, Sino que no es tranquilo. gracioso. No, me causa A ver, gracia. los 20 años de cárcel no son graciosos. El alcoholismo tampoco es gracioso. Ni siquiera ¿Qué me te dejas causa terminar gracia? de hablar. Me causa gracia lo que mi amigo que David es un está- ping-pong, pues, no puedes hablar Por solo eso, tú. pues, no, recién estoy entrando a hablar. Bueno, me causa gracia lo que David está relatando, que lo sacaban cargado. Yo no sé ¿No qué, es verdad? yo no sé qué importancia podrá tener eso frente a la inseguridad jurídica que hay en el país. Te voy a decir algo y una pequeña Ya, acotación está bien. respecto a lo que dice Rudecindo Vega del tema de colusión. Mira, Iván Meini, un connotado abogado de la PUC, dijo anteanoche que si es que a él lo iban a sentenciar, había que tener mucho cuidado con las pruebas que se están presentando para el veredicto de colusión, porque eran demasiado frágiles y débiles. Lo dijo textualmente. Eso respecto a lo que dijo Rudecindo. Luego, las pruebas están ahí, en las manos de los fiscales. Solamente los jueces lo que tienen que hacer es analizar, tienen que mirar con apego a la ley, Sin con duda. ética, con honestidad. Y ya sabemos en el país qué cosa es el Poder Judicial y qué cosas son el Ministerio Público. Luego, yo no creo, Beto, que muchos de los que están mirando este programa en este momento, que de repente son miles de miles, O de repente no. no, No sabemos. no, tú sabes muy bien que tu programa tiene rating, por eso he venido, para que la gente me escuche. Tiene A través rating tuyo. dependiendo del invitado. ¿ah? No, dependiendo del invitado, no, hazme favor, eres tan gentil y caballero como siempre. Pero escúchame lo que yo voy a decir. No sé si eso es un halago. No, es un halago, Ah, es un ya, halago. como siempre Porque dice. No sé cómo soy Por siempre. eso te digo. pues, ya. Entonces, mira, muchos de los empresarios, amas de casa, embajadores, ministros, jueces y todo lo que hubo entre el 2001 y el 2006 en el gobierno de Alejandro Toledo, muchos de ellos dirán, caray, qué bien que nos gobernó un alcohólico, un mitómano, un mentiroso, un hijo de tal cual. Muchos que me están mirando lo dirán. Que haya hecho algo indebido, Beto, para eso están pues los fiscales, los jueces, la investigación, las hipótesis, la contrastación de la veracidad de las pruebas, etcétera. Entonces, como dijo Rudecindo, y me refiero a él porque lo ha dicho, es un proceso. A ti no te gustan los matices, veo. Para ti tiene que ser blanco A mí me encantan o los negro. matices, No, pero no te encantan porque tú discúlpame, dices... no hay matices en la justicia. No. A ti te declaran culpable o inocente, no te declaran medio inocente. Ay. Ni medio culpable. En un país, Es uno o lo en un otro. país de repente como Estados Unidos con una justicia sólida. Pero aquí en el Perú, Beto, tú estás mirando, cerró un año libre como pájaro al viento. Y Nostroza lo ayudaron a salir. Oye,
Estamos viviendo un país lleno de incertidumbre, un país donde la inseguridad ciudadana nos está conduciendo, mira, Pero mañana un paro, hoy día otro paro, la tú te libertad. has vuelto antisistema. No me he vuelto antisistema, Claro. me he vuelto una peruana El Poder Judicial que quiere a no su país. sirve, la Fiscalía no sirve, entonces Toledo es inocente. No me digas entonces, Ergo, Toledo no me es digas inocente. entonces que no te gustan los matices, porque ahorita estás siendo fundamentalista. O es o no es. Yo hablo no lo algo soy, en el, lo es el juez. Yo hablo algo en el medio, en un punto de equilibrio, de ponderación. ¿Alguna vez te han enjuiciado? A mí nunca, ni me van a enjuiciar. Nunca. Ni me van a enjuiciar. Y no te rías, David, no te rías. No, te digo porque si has estado en un juicio sabrás que al final del juicio Discúlpame. He estado el juez dice culpable o inocente. He estado en los juicios que no se han dice, llevado a cabo. Me parece más o menos, no dice. En me audiencias parece que de hay Alejandro matices. Toledo, entre gallos y medianoche. Y solo sacan a los medios. A ver, vamos a recordar un poquito hechos, ¿ya? No opiniones, para que... Pues, desgraciadamente ahora está caído, no tiene medios, no tiene nada, y entonces todo el mundo, sí, pobrecito, claro que sí. Cuando se descubrió uno de los desbalances patrimoniales, Alejandro Toledo dijo que ese dinero era la indemnización que había recibido la señora Eva Fernenburg, madre de Leán Karp, su suegra, por ser una sobreviviente del Holocausto. No lo he inventado yo, lo dijo Toledo. La transacción ha sido absolutamente transparente, una transacción de banco a banco, se ha cumplido con la SUNAT, con la alcabala y se ha inscrito en los registros públicos a su nombre, sin testaferros. Si hubiera habido algo, ya se hubieran prendido los focos en la superintendencia de banco, porque hay una unidad de inteligencia financiera. No es nada, todo está en regla, pero porque es la suegra de Alejandro Toledo. Es dinero oscuro. Dinero oscuro. ¿Por qué su suegra, una señora de 86 años, adquiere una vivienda, casi mansión, valorizada en más de $3,5 millones de dólares? Número uno, es un tema privado. Ella es una sobreviviente del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ha perdido 3 generaciones. Ha acumulado todo su dinero de toda su vida, pero ya no tiene nadie porque lo llevaron los nazis. Solo ella vive sola en Bruselas. O sea, la plata no es suya, es la plata de su suegra. Es la plata de mi suegra. ¿Tanta plata tiene su suegra? Oiga, ¿te conoce la comunidad judía? David, tú eres judío. ¿Tú has Sí. perdido 3 generaciones? Sí. 3 generaciones, ha dicho él. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? 3 Sí, generaciones. dijo que la señora Fernenburg perdió 3 generaciones. O sea, ¿cuánto duró la guerra? ¿3 generaciones? No, imposible. Imposible, ¿no? No, ¿Y tu familia recibió una indemnización por ser víctima del Holocausto? nada, absolutamente nada. Porque eso era una mentira gigante, a pesar de que Doris va a decir que es verdad. No, pero no te pases, Beto, ¿No? no puedes etiquetarme de una manera tan No fundamentalista. estoy etiquetando, estoy adivinando. No adivinas nada tú, y yo no te voy a dar Es la mentira, respuesta. entonces. Mentira. Es mentira lo que dice porque Primera no se vez, ajusta. mira, No, es que primera no se vez que- ajusta, pues que no se ajusta a las condiciones. No puede haber 3 generaciones antes, pues, porque ¿cuáles serían? ¿Cuánta gente es eso? 50, Así es. 50 más 50. No puede ser. Entonces, puede pero ser. eso no está en Pero debate. esas son las cosas que Toledo Pero eso no decía. está en Así debate. explicaba. Ahora, el debate su está la defensa. sentencia. Sí, Pero Beto, mira, ese es un tema que ha quedado esclarecido no solamente mediáticamente, sino judicialmente. Eso no es cierto, ¿verdad? Y está también en proceso, y eso también está en proceso, y seguramente le demostrarán que no fue correcto, ¿verdad? Y que no es cierto. Pero hace un instante tú señalaste un tema que me parece importante remarcarlo, y es lo siguiente. ¿Puede un alcohólico gobernar el país con las enfermedades que ha tenido? Y lo que yo te diría es, claro, ahora lo juzgamos 15 años después, pero en la gestión de los 5 años, con todos los altos y bajos que tuvo el gobierno, es un gobierno que terminó con cifras que no se pueden cuestionar. El crecimiento económico del 2001 al 2006 es un crecimiento muy importante. Construyó entonces el segundo piso de Fujimori que ofreció. Pero quizás hay que poner otra cosa más, que Fujimori puso el cimiento, comenzó a construir el primer piso, pero los 2 últimos años del fujimorismo son un desastre que nadie quiere decirlo. Fujimori dejó el país
con un 56% de pobreza. Fujimori dejó el país con 57% de deuda externa. Y cuando se deja el gobierno, es un proceso de pobreza en franca baja, con una deuda externa en franca baja, ¿verdad? Vamos a decir, hay un proceso de descentralización que a la gente le puede gustar o no le puede gustar. La lucha contra la pobreza funcionó, el crecimiento económico funcionó, las reservas internacionales funcionaron, el TLC nos abrió al mundo, ¿verdad? O sea, hay un conjunto de el acuerdo nacional. Hoy la gente puede despotricar, hoy la gente necesita, reivindica el acuerdo nacional que no ha sido utilizado. Vamos a decir, cuando uno evalúa la gestión del gobierno, uno dice, oye, si yo juzgo ese gobierno del 2001 al 2006 y después comparo con lo que tengo ahora, yo prefiero que me gobierne un alcohólico y no Dina. No, pues si vas a comparar con Dina, todo ganamos. Lo que quiero decirte es que los delitos que él cometió no nos deben de llevar a desmerecer lo que fue una gestión. Y cuando a mí me dicen... O sea, lo que tú estás tratando de decir es que el gobierno fue exitoso, pero el presidente fue ladrón. Sí. Sí, y eso es lo que se roba, pero hace obras. Esas maneras que tiene... Que robe, pero que haga obras. Eso es lo que tú estás diciendo. No, sí estás diciendo eso. No, David. Por favor, no. A ver, David. Acá hay que ser claro. Acá no se puede entrar con medias tintas. Pero no o es blanco o es negro. No, yo discrepo contigo. No, pero a ver. De ninguna manera. A ver, David. No puede. Pero yo no hablar, compadre. Pero yo no he dicho lo que estás diciendo. Tú has sido ministro de Defensa. Has vivido los 5 años como ha vivido todo el pueblo peruano. Bien gráfico lo que voy a decir. Por supuesto. Bien gráfico lo que voy a decir. A ver, grafícalo. Encontramos la caja fiscal en menos 19%. Sin duda, yo no estoy en contra de eso. ¿Y con cuánto terminamos cuando nos fuimos? Dime tú, si tanto sabes, dime con cuánto terminamos. Con 7% arriba. ¿Qué? No solo llegamos... ¿7% arriba de qué? De crecimiento económico, David, por favor. Pero ándale, los libros. Es que no lo digo yo. Lo dicen... Demuéstralo, a ver, demuéstrame tú cuál crecimiento. Pero yo, 7%. A ver, tú no tienes que hablar, sino tienes que demostrar. Pero igual tú, Rudecindo. No, David. A ver, ¿qué demuestras tú? Si tú me permites, yo hemos acabado hablando de cifra de crecimiento. Pero la sentencia a 20 años de cárcel. No sé qué hacemos hablando de crecimiento. Tú mismo has metido... Yo vengo y te hablo de crecimiento y de crecimiento. Hubo crecimiento. Y te hablo también de traiciones al sector de la producción nacional industrial. Cuando él se fue a la China, la pregunta es... conoció a la China como economía de mercado por lo bajo y nunca se publicó en los medios que debieron haberse publicado. Pero entonces eso sí es preocupante, David, ¿no? Es preocupante por ti. ¿Hubo o no hubo crecimiento? La pregunta es si hubo o no hubo crecimiento económico. Pero es preocupante por ti, porque si tú eso lo sabías el 2004, ¿por qué no tomaste una decisión al respecto? Por supuesto que la quedaste tomé 2 años más como vicepresidente. A Toledo, por supuesto. No, continuaste. Entonces continué porque yo tenía que sostener, porque había solamente un vicepresidente. No habían 2 vicepresidentes. Fuiste candidato a la presidencia. Mira, David, qué feo, David. Lo que tú hablas, te enteraste 2 años antes, te quedaste 2 años hasta el final. Sí, señor. Y hablas después de 20 años. Y fuiste candidato a la presidencia. ¿Cómo que hablo de...? Tienes que leer los periódicos, no lees, instrúyete. Yo no leo periódicos. No lees periódicos. Yo miro televisión. Bueno, mira la televisión. Yo miro Willax. Mira programas económicos. Tú ves seguramente, no sé, pues no sé a quién, ¿qué artista puedes mencionar? No tengo idea. De repente, Richard Gere. Jorge Negrete, no sé. Pues, no, pero mi abuelita miraba a Jorge Negrete, tú. Okay. Yo miro a Richard Gere. Yo creo que ya, ha confundido a Rudecindo con Jorge Negrete.